Hola, mucho gusto. Mi nombre es Bien Hernández, estudiante de Psicología de la UNAD, y en esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes una temática indispensable hoy en día. La he denominado un viaje díptico hacia el maravilloso mundo de la mente. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué? Resulta que el cerebro tiene unas características muy connotativas que van de la mano a la flexibilidad y al entrenamiento constante al que se encuentra sometido. Ello por cuanto existen unas inteligencias múltiples hoy en día que van de la mano con la temática que vamos a estar abordando a lo largo de toda esta socialización. Ustedes sabían que los procesos cognitivos básicos interfieren de manera positiva y negativa en la conducta, en el comportamiento y en la condición de los seres humanos. Pues ya lo saben. Estos cuatro elementos, percepción, atención, sensación y memoria, van mancomunados y efectúan una tarea muy significativa a lo largo del entrenamiento de nuestro cerebro, de ese ejercicio al que se encuentra sometido constantemente. Y qué chévere que eso sea de esa manera. Entonces, sin más rodeos, vamos a abordar estos cuatro procesos cognitivos básicos, que son la piedra angular de hoy en día, digamos que prima hoy en día alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Más adelante vamos a entender el porqué. Entonces, para iniciar, la sensación es aquel proceso cognitivo básico a través del cual yo capto desde mis órganos de los sentidos una información que estoy recibiendo del entorno en el que yo me encuentro. Por ejemplo, ahorita yo me encuentro dentro de un recinto con aire acondicionado. Yo tengo una sensación de agrado porque fuera, como yo vivo en la costa, está caliente y el sol está bien fuerte. Entonces, la sensación es agradable. Sin embargo, yo estoy realizando una socialización. Por ello, yo estoy atendiendo en este momento a la información, al filtro que debo emplear para poder comunicar de manera pertinente y efectiva este contenido que les voy a transmitir. Por ello, vamos a resaltar esta parte de la atención. La atención es aquella selección connotativa que yo hago en medio de los estímulos. Es decir, yo agrupo cierta información para poderla utilizar posteriormente. Entonces ya vimos sensación y atención. Pero la percepción es aquella forma de yo interpretar bajo prioridades y atencionalmente. Es decir, viene de la manito de la atención. ¿Y lo hago para qué? Para ir procesando la información que estoy recibiendo de mi entorno. Entonces vamos a hacer un ejemplo bastante connotativo con relación a esto que acabo de decir. Yo en estos momentos tengo un recipiente, un objeto de plástico. Entonces yo puedo sentir que es rústico. Sin embargo, yo puedo percibir que tiene un girasol dentro y que tiene unas luces que al momento de conectarlas van a impactar visualmente desde mis órganos de los sentidos al cerebro. Y yo voy a recibir este tipo de información. Ahora bien, ¿qué sensación voy a tener yo? Wow, o sea, me voy a impactar, me voy a sentir bien porque estoy percibiendo que este recipiente se pone caliente cuando yo lo conecto a la luz. Sin embargo, estoy atenta a que es un detalle que yo recibí en su momento. Pero entonces, ¿qué sucede allí? Vamos a hablar de la memoria. La memoria es aquel proceso cognitivo capaz de guardar una información y evocar de manera selectiva y codificada cada una de esas estructuras mentales que están allí inmersas. Es como cuando en Riley vemos lo que son las islas de pensamiento y cómo a partir de ellas Riley puede comportarse. Entonces, reiteradamente volvemos a este ejercicio. Listo, yo tengo la sensación de que aquí está un recipiente que es de plástico, que es rústico, puedo atender a sus colores y puedo percibir que tiene unos vivos muy bonitos, ¿verdad? Y que cumple unas funciones muy bonitas y me puedo sentir especial con el detalle. Sin embargo, en la memoria puedo recordar, cuando me lo dieron nunca pensé que alumbraba. Cuando me lo dieron nunca pensé de que fuera una flor lo que iba a estar aquí dentro. Entonces, ¿cómo yo percibo esa primera vez y voy y evoco esa memoria? Me lo regaló mi mamá en su momento. Yo dije, wow, qué espectacular. Siempre había querido tener uno. Entonces fue la percepción que yo tuve. Sin embargo, otra persona que estaba al lado mío decía, pero eso es una flor. Yo quería otra cosa o pensé que estaba otra cosa en esa caja. Entonces es la forma de percibir cierto tipo de información y allí voy a vincular los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que los procesos cognitivos básicos son 4, ¿verdad? Y en este caso voy yo a hacer hincapié en 3 objetivos de desarrollo sostenible. El número 4, el número 3 y el número 17, que tiene que ver con las alianzas que se están llevando a cabo para que la salud, el bienestar de nosotros los seres humanos y la educación que estamos recibiendo constantemente se encuentre equilibrada, sea equitativa y se presente bajo inclusión. Entonces entendamos lo siguiente, un ejemplo claro. Para que esto se esté llevando a cabo es necesario que cada uno de estos objetivos se estén desarrollando en cualquier contexto social, político, comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es indispensable entender lo siguiente, que nuestros procesos cognitivos básicos en todo momento van a estar allí de la manito entrenándose en cada uno de estos ejercicios o cada uno de estos objetivos focalizados por el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver otro ejemplo claro para poder entender un poco más. Un rolo que se encuentre radicado en Bogotá y un costeño que se encuentre radicado, por ejemplo, en Sincelejo, puede percibir un sitio recreativo de una manera diferente a como lo percibe un rolo. Por ejemplo, un rolo llega a Coveñas, llega a Tolú, llega a la playa y dice, wow, qué espectacular me siento en este escenario, la brisa, cómo está el sol, y es un momento agradable el que inicia. Y entonces evoca esos recuerdos de cuando anhelaba esa utopía, de poderla materializar, de llegar a la playa, disfrutar ese escenario y vivir la experiencia. Sin embargo, nosotros los costeños podemos llegar a ese mismo escenario y decir, pero la playa, qué calor, no, ya estoy adaptado a esto. O sea, percibir la playa como algo irrelevante. Sin embargo, allí vemos cómo las percepciones son múltiples. También vemos cómo las sensaciones son cambiantes de acuerdo a nuestras estructuras mentales, de acuerdo a nuestros neurotransmisores y a nuestro sistema endocrino. Pero la memoria y la atención, oye, yo atiendo este momento de una manera diferente porque mi filtro connotativo ante esos estímulos fue diferente al del rolo. Y mi memoria, vaya que mi memoria, si yo la traigo a colación al primer día en el que yo estuve en la playa y comparo mi situación con esa memoria selectiva, con lo que está viviendo ese rolo, yo digo, wow, yo también viví esa experiencia la primera vez que conocí el mar y qué chévere que él se lleve esa imagen y cómo puedo yo contribuir con que eso se enriquezca. Entonces allí puedo observar sensación, percepción, atención y memoria, pero también puedo ver cómo inclusive yo puedo contribuir de manera intersubjetiva a que eso se esté alimentando y que esa
esa estructura mental de ese rolo vaya siendo significativa. ¿Por qué? Porque estoy atendiendo a eso que debe estar allí inmerso, que somos ciudadanos, que debemos de ser competentes y que debemos aportar en beneficio de las demás personas, pero que también nos enriquezcan a nosotros como tal. Entonces vamos a andar un poquito para ir avanzando en esta temática tan significativa con las estructuras cerebrales. Las estructuras cerebrales están abarcadas por parte de la sensación, la percepción, la memoria y la atención de manera coordinada. Por ejemplo, la sensación tiene que ver con el tálamo, la corteza sensorial, y la percepción con el lóbulo occipital, parietal y temporal. Sin embargo, la memoria atiende a la amígdala, el hipocampo, el cerebelo y la corteza prefrontal, y la atención por su parte atiende al prefrontal, además de la formación reticular y la corteza parietal. Es decir, estas estructuras cerebrales son indispensables y se vinculan en la medida que los neurotransmisores empiezan a activarse y que nuestro sistema endocrino empieza a ir haciendo las veces de cada una de las funciones que debe desempeñar en nuestro organismo. Entonces volvamos a la temática, procesos cognitivos básicos. Desde la sensación yo puedo decir que el glutamato y la acetilcolina están allí haciendo las veces. Pero desde la percepción la serotonina y también la dopamina. ¿Y la memoria qué? En la memoria la serotonina, también la dopamina y el glutamato pueden hacer las veces. Sin embargo, en la atención está la noradrenalina y la dopamina, miren, activa. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Los neurotransmisores y el sistema endocrino hacen un binomio y que cada uno de ellos empiezan a ejercitarse en nosotros para que nuestros procesos cognitivos básicos vayan aumentando, vayan en aumento, y de esa manera la construcción del conocimiento va a ser transversal. Entonces vamos a atender un poquito a lo que es memoria versus atención. Vemos que el cortisol es una de las partes del sistema endocrino que hace las veces aquí en este dúo. También en la atención versus sensación vemos la adrenalina, cómo está allí presente desde toda esa función que está realizando el sistema endocrino. Pero en la memoria versus la percepción vemos el estrógeno y la progesterona. Y sin embargo, en la percepción versus la atención vemos la melatonina. Y desde la sensación versus la memoria, la oxitocina. Oiga, qué indispensable entender que las estructuras cerebrales, los neurotransmisores y el sistema endocrino hacen un trinomio, pero muy, muy connotativo dentro de la sociedad. Ahora bien, vamos a abordar, así como existen todos estos procesos chéveres, muy armónicos, también están algunos trastornos que se encuentran presentes en estos procesos cognitivos básicos. Por ejemplo, en la sensación, la neuropatía, la parte sensorial, y existen un montón de dicotomías alrededor de la misma. En la percepción, las alucinaciones, en la memoria, el Alzheimer, que vaya que hoy en día sí está presente en nuestra sociedad. Y en cuanto a la atención, podemos destacar el déficit de atención con hiperactividad y también el TEA. Entonces entendamos que inclusive la ansiedad se encuentra dentro de este trastorno y que hoy en día los procesos cognitivos básicos, además de ser relevantes, también tienen algunas disfunciones presentes. Y que para eso estamos formándonos nosotros, los psicólogos, que queremos bifurcar en pro de una metamorfosis social, política y comunitaria. Bueno, ahondé un poquito en la parte de cómo nosotros podemos asociar todo este tema tan llamativo, tan indispensable, con lo que nos rodea, con películas, con dibujos animados, porque es importante entender y comprender que la educación a la que focalizan los objetivos de desarrollo sostenible abarca toda la edad, lo mismo que el bienestar al que se está focalizando y las rutas que se están activando, porque desde la primera infancia hasta la adultez esto se ve focalizado en el siglo XXI en el que nos encontramos inmersos. Por ello abordé así del niño científico, uno de los programas educativos muy, muy relevantes que inclusive ha permanecido a lo largo del tiempo, y traje a colación este ejemplo porque tiene que ver con la función de los procesos cognitivos básicos. Por ejemplo, en la sensación, allí en sí del niño científico se detectaban olores connotativos y podíamos ver cómo a partir de una fruta, cómo a partir de un alimento se podía despertar esas sensaciones y ese momento tan agradable que estaba la persona viviendo. Pero en la percepción, por ejemplo, voy a traer a colación algo aquí que me llamó mucho la atención y por eso utilicé la imagen del cerebro allí como divergente, porque nosotros podemos percibir desde varias perspectivas. En mi caso, yo soy lectora profesional graduada de CILI y también soy docente graduada de SECAR de Pedagogía Infantil, soy licenciada. Y cuando yo vinculo cada una de estas formaciones que tengo yo a lo largo del tiempo, puedo darme cuenta que mi percepción es diferente a las personas que están apenas en esos pininos iniciales. Y por ejemplo, yo decía aquí en una de las relevancias que hice a lo largo del contenido que les transmito, que es posible interpretar un texto mientras yo escucho música. ¿Por qué? Porque la percepción que yo tengo frente a eso que estoy llevando a mis estructuras mentales es indispensable para mí como psicóloga en formación en estos momentos, pero también como licenciada que desea vincular esta carrera para ser una buena psicopedagoga, sea cual sea el escenario en el que me desempeñe, porque quiero contribuir al avance social para que nuestra nación vaya en aumento, vaya mejorando, inclusive en esos escenarios disruptivos. Ahora bien, con relación a la memoria también me gustó mucho evocar esta situación, una receta de un café o cómo yo puedo ser capaz de recordar cómo toco un instrumento musical. Allí es importante entender que la memoria cumple una de las funciones indispensables como proceso cognitivo básico en nuestro desempeño. Ahora bien, la atención, ¿cómo puedo yo estar atenta a una conversación en un restaurante pese a haber un ruido y varios distractores? Porque a mí me interesa sentirme bien en ese momento, percibir que estoy compartiendo con un compañero, con una persona que a mí en lo particular me agrada, y cómo a partir de ello puedo construir esas memorias que van a ser significativas a futuro y desde el presente, ¿por qué no? Ahora bien, existen unos procesos cognitivos básicos que atienden a ciertas dicotomías y que en su momento pues pueden estar relevantes allí y que pueden traer un peso connotativo a nosotros como tal.
Para ello, pues hago énfasis en una película que hemos visto, creo que muchos de nosotros, y es la película donde la chica pierde la memoria y en su momento lleva la historia o la trama a que ella se conozca con un chico y que a lo largo del tiempo se dé cuenta de que es necesario encontrar una alternativa que permita que la convivencia sea positiva, ya que la chica tiende a olvidar cada uno de los momentos dípticos que ha vivido en su momento. Entonces, también es importante traer a colación el hecho de cómo se aplica en la vida diaria cada uno de estos procesos cognitivos básicos. Por eso, traigo a colación cada uno de estos ejemplos que he dicho anteriormente y los que voy a seguir mencionando. Por ejemplo, en Willy Wonka, esa película que nos gusta mucho, a los que el chocolate de verdad que nos atrae, y es como aquí, ¿de qué manera puedo hacer hincapié en la sensación versus la memoria? Yo decía en su momento que cuando olemos natilla, olemos buñuelos, evocamos un recuerdo familiar muy navideño, y lo chévere que la hemos pasado en esa mesa cuando todos los familiares se encuentran presentes, pero lo triste que es para otros de pronto que ya han tenido la situación negativa de que sus familiares han ido desocupando esos puestos de la mesa por cualquier circunstancia de la vida. O también, por ejemplo, yo decía, una sensación versus memoria que se puede tener en cuenta hoy en día en un ejemplo diario es, por ejemplo, valga la redundancia, yo tengo una taza de café en mis manos, o de chocolate caliente, o de café con leche, y cuando la voy a degustar, evoco una sensación, oye, me puedo quemar. ¿Por qué? Porque mi memoria me trae a colación un recuerdo que una vez tuve una anécdota donde me quemé, porque no atendí adecuadamente en ese instante a la sensación de calor que tenía en mis manos. Continuo a ello, podemos hablar de la percepción versus la atención. Y por ejemplo, yo a lo largo de mi trabajo estuve indicando algo que a mí me marcó mucho cuando vi Frozen por primera vez. Y es que Olaf, este personaje, cómo nos transmite muchísimas cosas positivas a nosotros los seres humanos. Por ejemplo, la importancia de entender que el otro hace parte de mi crecimiento personal y de cómo yo puedo contribuirle al otro, desde todas esas estructuras mentales que yo tengo como ser humano. Entonces en Olaf yo hago la asociación de percepción versus atención. Bueno, listo, Olaf percibe bajando la nieve una situación de riesgo en la que Anna se encuentra en peligro, que se está congelando por todo lo que estaba aconteciendo en la película, pero él quería atender en su momento a Anna. Sin embargo, había olvidado que desde su percepción, porque él, en su momento el personaje vive muchos acontecimientos que a lo largo dan risa, pero que enseñan mucho, y uno de ellos es que él desconocía el hecho de que se podía derretir si acercaba a Anna a la chimenea. Entonces él percibe la situación, oye, Anna se está congelando, se va a morir, todo lo que la trama de la película nos envuelve, pero atiende a la situación, la acerca a la chimenea y cuando ve que se está derritiendo, oye, estoy percibiendo que me estoy derritiendo, esta sensación no me gusta, entonces atiendo en el momento a qué, a retirarme, lo hago de manera selectiva. O cuando vamos a un zoológico, yo percibo muchos animales, oye, qué lindo, qué momento tan agradable, sin embargo, atiendo al animal que fui a conocer ese día, a cómo suena, a cómo me impacta a mí en cuanto a la parte física, visual y a través de todos mis órganos de los sentidos. Ahora entendamos lo siguiente, como estamos en cada uno de los ejercicios de aplicación de los procesos cognitivos básicos a nuestra vida diaria, vamos a darle continuidad a la memoria versus la atención. Aquí utilicé el mundo de Luna. ¿Por qué? Porque allí ese personaje de Luna le transfiere a los niños a lo largo de la parte de... Yo soy licenciada en pedagogía infantil y a lo largo de todo ese proceso y ese andamiaje que efectuamos los docentes nos damos cuenta que la repetición y la creación de un ambiente pertinente en el que el niño efectúe ejercicios diversos pero que atiendan al mismo objetivo y que él mismo alcance las competencias y que cada uno de esos DBA se vean materializados, pues es importante que hagamos un proceso. Entonces por ello el mundo de Luna a mí me indica, oye, a través de este ejercicio cómo estamos viendo que la memoria y la atención van de la mano, pero que a la vez divergen y que sin embargo tienen puntos de encuentro que benefician inclusive a la población infantil. Entonces sin más rodeos veamos un ejemplo. Cuando yo voy caminando por una calle en mal estado, ¿verdad? Yo voy caminando y traigo a colación desde mi memoria, ay, yo aquí fui capaz de aprender a manejar bicicleta, oye, qué bien la pasé, qué chévere y qué bonito ese momento en el que mi mamá me soltó de la bicicleta y yo pude empezar a dar mis pininos. Y lo traje a colación porque tuve una experiencia con mi hija. No teníamos las rueditas que habíamos comprado en diciembre para instalárselas a la bicicleta y en su momento teníamos una situación familiar difícil. Y busca la ruedita y como estábamos viviendo ese momento desagradable familiar, pues fue imposible encontrar las rueditas. Sin embargo, íbamos a ir a recrearnos las dos. Cuando estamos en ese escenario donde aprendí a manejar bicicleta, evoco ese recuerdo, pero a la vez digo, ¿será que al momento de atender esta situación mi hija va a poder aprender así como lo hice yo? Y pues wow, oh sorpresa, aprendió de ese instante, de esa dicotomía, a empezar a manejar bicicleta. Entonces en la memoria, allí que podemos ver, evoqué el recuerdo de cuando yo aprendí a manejar bicicleta en ese escenario y de cómo mi hija iba a empezar a poder efectuar también ese proceso, pese a la dicotomía que estábamos afrontando. Entonces, yo atendí en su momento la situación, pero también estaba pendiente a que en esa carretera habían, digamos, grietas y que en su momento podían hacerla caer. Entonces, como iba recordando, pero también iba atendiendo. Entonces, esto es importante traerlo a colación. También, por ejemplo, en un examen. Yo quiero realizar un examen, quiero efectuar ese parcial y sacar una excelente nota. Bueno, yo debo tener en cuenta cada una de esas fases de estudio que yo tuve y traer a colación todo ese conocimiento que adquirí para poder atender ese examen y podérmelo ganar. Entonces, son unos ejemplos muy connotativos de lo que es memoria versus atención. Ahora bien, atención versus sensación. Utilicé la película que Disney nos hizo el favor de emplear para transmitir lo bello que es Colombia y ver cómo a partir de la atención focalizada y de las sensaciones que vivimos podemos generar un aprendizaje. Por ejemplo, aquí vamos a traer a colación una madre de familia que es soltera,
que tiene un hogar donde hay dicotomías y ella debe atender en todo momento a su papel de madre. Entonces llega cansada del trabajo, pero el hijo tiene tareas que efectuar. Entonces la mamita que atiende la circunstancia, oye, debo atender a la situación porque el niño tiene tareas que efectuar, sin embargo tengo la sensación de cansancio, el agotamiento está allí presente, pero soy capaz de efectuar la tarea con mi hijo por el amor que le tengo, y ahí es donde empieza a unificarse cada uno de esos binomios, los neurotransmisores, las estructuras mentales, nuestro sistema endocrino y cada uno de esos procesos mentales que se empiezan a elaborar desde lo cognitivo básico y relevante. Entonces es importante traer a colación también algo aquí. Utilizo otra película. ¿Cuál película? La de los 16 deseos, que la chica llega una muchacha, le entrega una cajita con unos deseos porque iba a cumplir 16 años y ella anhelaba que todo lo que tiene en una lista se le hiciera realidad para poder hablar de memoria versus percepción. Bueno, entonces que la chica percibe de que esta situación va a ser chévere, bueno, listo, se aborda la situación y empieza a pedir sus deseos. Pero que, oh sorpresa, en el desenlace de la película fue en el que me basé. Perdón, ella indica, vivió toda la experiencia de sus deseos, pero cuando no le gustó la experiencia que estaba viviendo, es capaz de traer a colación su recuerdo de cómo era su vida antes y cómo era su vida ahora, y la percepción que tenía no le gustaba, percibía estrés, percibía tristeza, estaba bien mal, y cómo quería ya volver a ese inicio. Es como la película de quiero tener 30, ser coqueta y próspera, es similar. Allí estamos haciendo una interconexión entre lo que estaba sucediendo y los ejemplos que les quiero transmitir. Ahora bien, una situación donde yo evoco un recuerdo también, memoria versus percepción, es cuando voy por la calle y percibo un adulto mayor y yo digo, wow, este señor lo conozco de algún lado. Y mi memoria en su momento me recuerda que fue mi profesor y que ese profesor me marcó positivamente. Entonces, ¿cómo ver desde allí esas circunstancias positivas desde la memoria y la percepción? Tengamos en cuenta lo siguiente: existen procesos, existen ejemplos inmersos de manera connotativa en el mundo del entretenimiento. Ya lo he explicado anteriormente, pero quiero hacer un poquito más de énfasis en ello. En Piolín y Silvestre podemos entender la sensación y la memoria de la siguiente forma. Piolín está en su jaulita y siempre Silvestre está allí con el objetivo de devorárselo, pero Piolín siempre es capaz de entender que está en peligro. Sí, tengo la sensación de miedo porque me quieren comer, me quieren devorar, me quieren desaparecer, pero evoco el recuerdo de que la ancianita, la abuelita, siempre está allí salvándolo. Silvestre, hiciste el mal, y lo salva. Entonces, qué chévere ver que se siente la situación en el ambiente, que él está sintiendo ese miedo, empieza a sudar, empieza a pensar, me van a comer, y cómo la memoria le evoca la tranquilidad y evita que ese trastorno de ansiedad allí esté presente y se mitigue a raíz del uso de la memoria en medio de esa sensación. También utilicé otro ejemplo para dar a conocer lo que era percepción versus atención. Entonces, lo hice con relación a Scooby, en ese programa en el que muchos crecimos viendo los monstruos y cómo a partir de ese grupo de amigos se podía encontrar de que eso era falso y que había una dicotomía y que se resolvía y bifurcaba. Entonces ahí observamos cómo, por ejemplo, Scooby siempre tiene como la percepción allí en alerta. Es como en Riley también, que está allí, digamos, el temor actuando. Y siempre Scooby está ahí como percibiendo el mal, que me van a hacer daño, pero atiende a guardar de pronto su vida en un lugar donde no lo encuentran y que al final termina contribuyendo a la situación. Sin embargo, Vilma tiene otra percepción. Oye, hay una dificultad, los ciudadanos están allí percibiendo de que tienen temor y quieren quitarse esa dificultad de encima. Entonces Vilma es capaz de encontrar una bifurcación a esa dicotomía que está allí presente. Ahí vemos cómo la percepción y la atención se ve reflejada. Entonces, por ejemplo, en Tom y Jerry, Tom se quiere siempre perseguir al gato. Puede haber ruido, pueden haber olores y todo lo que esté los movimientos, pero él está focalizado en el ratón, en atrapar al ratón. También en la memoria versus la atención. Podemos utilizar aquí la película Up y como ese abuelito que bifurcó su matrimonio, que fue feliz con su esposa y todo lo demás, la ve partir y en una silla se encuentra allí deseando materializar esos sueños que tuvieron como pareja y que se quedaron estancados porque ella falleció, y llega un niño explorador y toca la puerta. En medio de ese análisis, de esa evocación que le está haciendo, que extraña a la esposa, que chévere, que le hubiese gustado vivir con ella la experiencia de ir a cataratas y no va, llega Carl y Carl toca la puerta y le dice, necesito la ayuda, soy un explorador. Entonces, cómo él es capaz de ir recordando esa situación pero atender a Carl. Y más adelante en la película se desarrolla una trama muy bonita y tiene que ver con el desenlace de cómo la casa con esos globos viaja y cómo él, cuando regresa nuevamente donde él estuvo allí viviendo toda su vida, es capaz de evocar esos recuerdos tan bonitos y de atender una situación que tenía en su momento donde iba a vivir. Entonces también la vemos reflejada en No se aceptan devoluciones. En No se aceptan devoluciones podemos ver un padre de familia que no está preparado para llevar a cabo sus funciones y que la madre, como eran hippies, se va a tener una vida desordenada, para utilizar un buen término, y como a lo largo de la trama de la historia este proceso le enseña al padre a ir adquiriendo unas estructuras mentales adecuadas para poder desenvolverse como el padre que necesitaba, porque la niña tenía una dificultad que a corto plazo iba a acabar con su vida. Entonces él cómo quería hacer memorable su niñez, su infancia, y cómo iba a vincular a la madre a todo este proceso. Entonces vemos la memoria y la atención en un parque, en un zoológico, donde él va a tratar de vincular a la niña con la madre que regresa, y él trae a colación a su memoria esa hippie con la que estuvo y tuvo la niña. Sin embargo, atiende en el momento a empezar a ver dónde está, y oh, sorpresa, cuando ella llega, una dama distinguida, de clase, elegante, y cómo lo impacta de manera positiva. Entonces es capaz de guardar esa estructura mental, de reajustarla, pero de atender la situación, de empezar a compaginar a Maggie con su mami.
También utilicé la atención versus la sensación en una película que es Hachiko, que impacta positivamente a aquellas personas que amamos los animales y intensamente desde el comportamiento de Riley. Riley en un momento, por ejemplo, ella debe atender a un partido de hockey, de cómo se va a desempeñar desde esas habilidades y desde la memoria, cómo la va a traer a colación. Está atendiendo una circunstancia, una situación, pero tiene una sensación de temor, porque en su momento ella está en un lugar nuevo, no conoce a sus amigos nuevos, valga la redundancia, tiene que vivir experiencias positivas, pero que quiere impactar connotativamente. Entonces tiene miedo, está ahí la ansiedad presente, pero quiere desempeñarse bien jugando hockey. Entonces ella atiende la situación ignorando la sensación que está viviendo en su momento. Y acá en Hachiko, ese perrito, cómo espera todos los días a su amo ahí en la estación de tren, y él está atento. Hay muchos ruidos, hay de pronto distractores de comida y demás, pero él está atento a la llegada de su amo. Aunque tenga frío, aunque tenga calor, aunque haya nieve, él siempre está allí. Y el desenlace de la historia es triste porque su amo fallece, pero Hachiko se queda siempre allí y ahí fallece Hachiko también esperando en la estación de tren. Él estaba atento a esperar a su amo, que nunca iba a llegar porque ya había fallecido y él no lograba comprenderlo. Y tuvo sensación de frío y tuvo sensación de hambre, sin embargo, estuvo atento a la espera hasta que falleció. Entonces, evocando lo que es la memoria versus la percepción, también podemos traer a colación el libro El perfume y una novela que me gustó mucho en su momento, que era Mar de Pasión. Y me gusta encontrar un porqué, cómo, cuándo, dónde y para qué de cada una de las cosas que yo estoy utilizando para ampliar mi conocimiento, cualquier contexto donde me encuentre, cualquier circunstancia en la que esté inmersa. En El perfume, por ejemplo, vemos cómo la memoria versus la percepción hace sus veces. El personaje principal de la historia, desafortunadamente, nace en un ambiente bastante feo, en un ambiente donde tiene muchas necesidades, pero esas necesidades las emplea para bifurcar y lo hace de manera negativa. Sin embargo, aquí la trama de la historia que focalizo para traer la memoria y la percepción es diferente. Este chico tiene dificultades, digamos, con relación al ambiente, nace en un escenario bastante asqueroso y negativo por las necesidades que pasaban en esa época. Sin embargo, utiliza su órgano de los sentidos, del olfato, para desarrollarlo y desempeñarse como un hombre que era muy perseguido y que su desenlace fue bastante negativo a lo largo de la trama de la historia. Entonces, en El perfume, en la memoria, vemos cómo él evoca recuerdos en circunstancias negativas y positivas, donde desea recolectar todos los perfumes y olores de las mujeres más valiosas de esa época, y cómo evoca ese recuerdo de cuando empezó él a utilizar esos aromas, de cuando empezó a desarrollar su olfato de manera díptica, y cómo percibe él ese tipo de situaciones que está viviendo y en la que cada vez está más inmerso hasta que su desenlace es totalmente fatal. O por ejemplo, en la película Mar de Pasión, cuando vemos que allí en la memoria y la percepción se puede observar un trastorno. Por ejemplo, aquí hay Alzheimer, el padre de Marcelo, que en toda la trama de la historia es un hombre intachable. Lamentablemente su desenlace es que sufre Alzheimer, que olvida quién es su hijo, que olvida quién es su esposa. Sin embargo, vemos cómo él percibe el momento agradable que pasa con ellos, de pronto cuando olvida dónde vive, pero lo traen otra vez a su casa, y pese a que no sabe quiénes son, se siente a gusto con lo que está percibiendo en el momento. Percibe una persona buena, percibe una persona que no le quiere hacer daño. Entonces, como aquí podemos ver esto reflejado. Hay unos procesos cognitivos básicos que son muy notorios hoy en día, de carácter positivo y de carácter negativo. Por ejemplo, una percepción positiva puede ser en Dora la Exploradora. Yo percibo que es un contenido positivo y que muchas personas están a favor de ello conmigo. Pero, por ejemplo, una percepción negativa es un perro distraído constantemente, un perro que desea en todo momento, y esto lo voy a hacer con relación a la percepción de una película denominada Intensamente. Intensamente puedo ver que hay muchos personajes distraídos y que en su momento esto les afecta a la trama de la historia. Pero volviendo al tema del perro, en yo puedo ver que ese perro cada rato, que es el que tiene el collar puesto allí para poder hablar, ese perro en todo momento está como distraído y está de un lado para otro, y ese perro no encuentra, digamos, una percepción focalizada, y allí podemos traer a colación el déficit de atención con hiperactividad. Entonces allí podemos ver una percepción distorsionada, una percepción negativa ante la situación. Pero ahorita, para hablar de una memoria positiva, voy a evocar el monosílabo. Como en el monosílabo los niños ese contenido lo pueden ir practicando y pueden utilizar esa información que están recibiendo para tener una competencia comunicativa, para tener unas competencias matemáticas y tener un buen desempeño actitudinal en el contexto educativo. Pero una negativa, digamos, cuando está presente el Alzheimer, en ejemplos como los que les dije anteriormente. Ahorita vamos a abordar lo que es una atención positiva y una negativa. Una atención positiva es aquella donde nosotros ejercitamos nuestros órganos de los sentidos a través de las ilusiones ópticas, y cómo podemos tener varias percepciones al respecto de ello, o cuando encontramos las diferencias en unas imágenes que nos ponen a contrastar. Pero en una atención negativa podemos bifurcar a partir de los trastornos. Como un niño que tiene déficit de atención con hiperactividad va a atender de manera positiva si no se emplea un escenario o un ambiente que le permita al mismo desarrollar sus competencias adecuadamente. Difícilmente lo va a hacer. La sensación positiva, por ejemplo, en el libro El perfume, el uso memorable de los sentidos por parte del personaje principal de la historia que les comuniqué anteriormente. Con una sensación negativa, la película del Joker, cuando él se sentía amenazado, cuando él se sentía asustado, cuando él sentía de que definitivamente todo lo negativo estaba alrededor de él. Y utilicé muchísimos casos a lo largo de mi presentación y estuve visualizando cómo en cada uno de esos casos podemos encontrar nuestros procesos cognitivos básicos allí haciendo sus veces. Y traté inclusive de darle el lado a lo espiritual, porque esto también allí se refleja de la mano de los neurotransmisores, de las estructuras mentales y de cada uno de los temas que estuvimos ahondando a lo largo de este viaje por la mente humana. Y para ello voy a traer a colación Mateo 6:22 y lo he parafraseado de la siguiente manera: el ojo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Y lo vinculé a un pensamiento de Aristóteles, que dice que nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Entonces es importante aquí traer a colación a Ratatouille.
y Ratatouille y Nemo. Porque en Ratatouille, por ejemplo, hay una percepción sobre Dory que en todo momento va a cambiar. Y ahí vemos en Dory también una limitación, una discapacidad. Y es que ella en todo momento estaba desatenta porque ella tenía una dificultad presente. Pero ¿qué percibo yo de eso? ¿Qué perciben las demás personas? ¿Qué perciben inclusive los mismos personajes de la historia? Sin embargo, en Ratatouille podemos ver que existe una percepción por parte de una persona que va a visitar ese restaurante todos los días y qué percibe y qué siente. Siente agrado, la comida le gusta, cuando está allí en ese restaurante siempre pide lo mismo porque le agrada. Sin embargo, atiende en su momento a desear ir conociendo quién es el cocinero. Y en esa medida la trama de la historia lo lleva a entender que el cocinero es alguien que lo va a impactar connotativamente, porque no solo le evocó los recuerdos de la madre cuando le cocinaba y disfrutaba de esos platillos, sino que también tuvo la oportunidad de impactarse al ver que era un ratón el que estaba cocinando, y cómo desde allí todo lo que él pensaba de ese cocinero fue cambiando y lo llegó a adaptar al momento en el que utilizó cada uno de esos recuerdos y esas estructuras mentales que elaboró en la medida que disfrutó los platillos y fue capaz de separar una cosa de la otra, haciendo un artículo de periódico donde dice que en ese restaurante hay un cocinero esencial, un cocinero que bifurca y que impacta de manera positiva. Ahora bien, también utilicé un planteamiento de John Locke que indica que la memoria es el guardián del pensamiento y la atención su centinela. Entonces esto nos invita a ver que en todo instante cada uno de los procesos cognitivos básicos van de la mano, que sí tienen puntos de encuentro, que quizás algunos tienen, digamos, disfunciones y que en todo momento vamos a estar abordando circunstancias de la vida en donde debemos romper el círculo. ¿Por qué romper el círculo? Porque si yo constantemente estoy ahí inmerso en las mismas circunstancias y no las empleo para aprender, para avanzar, siempre van a haber obstáculos que no voy a vencer. Entonces debo traer a colación que somos como ese camaleón y que debemos compararnos con un crayón que aunque se quiebra, vuelve a colorear. Y de una manera intensa como lo hacía antes de ser quebrado. Entonces es importante entender y comprender que la atención, la memoria, la sensación, cada uno de estos procesos cognitivos básicos desempeñan un papel indispensable a lo largo de nuestras estructuras mentales y de nuestro comportamiento en la sociedad. Entonces aquí podría traer a colación lo que son las neuronas espejo y cómo nosotros a partir de ellas podemos bifurcar de manera positiva e inclusive ayudar a los demás. Y ahí es donde entra la tarea de nosotros los psicólogos o futuros psicólogos de este país. Cómo queremos nosotros contribuir en cada uno de los territorios, inclusive en aquellos donde la violencia y las situaciones negativas han marcado cada uno de sus procesos vitales. Entonces, los procesos cognitivos básicos van de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, porque queremos un país diferente, queremos una nación que bifurque, pero también van de la mano con cada una de las cosas que yo puedo realizar desde el Ubuntu, desde que uno somos todos, desde lo que quiero cristalizar, desde el traje de gala que le quiero entregar a cada una de las personas que están alrededor mío y del que yo quiero utilizar en la fiesta de la vida. Entonces, es importante aquí que entendamos que somos obstáculos que vencemos, que somos esos procesos que abordamos en la medida que los procesos, valga la redundancia, cognitivos básicos que tenemos nosotros en nuestro cerebro son ejercitados y que cada uno de los neurotransmisores y las situaciones que estamos viviendo y nuestro sistema endocrino es capaz de ir adaptando. Y existen dicotomías, que existen trastornos, como lo dije anteriormente, pero que también existen rutas que se pueden activar, como la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, para poder entregar soluciones a un mar de dicotomías. Entonces que existen esas islas de posibilidades a través de las cuales nosotros podemos ir cambiando los escenarios, como en Riley, que podemos ver cómo cada una de las emociones estuvo allí inmersa hasta que Riley se deconstruyó y volvió a crear ese escenario tan positivo, porque como lo dije desde el inicio de mi presentación, el cerebro es tan bello, el cerebro es tan bien elaborado por Dios, que ofrece alternativas bien dípticas y memorables para nosotros los seres humanos, y qué chévere que sigamos entrenándolo en todo momento y que pese a las circunstancias de la vida que estemos abordando siempre veamos el lado positivo. Entonces este es un tema demasiado extenso y espero haber contribuido con ustedes desde este escenario formativo. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.